Bien, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo están? Creo que no muy bien, ¿ah? Bien, bien. Todo muy bien, Marco, gracias. Chévere. Bueno, me alegra que les esté yendo bien. Bueno, les comento que estoy tratando de compartirles la presentación del día de los 2 días anteriores, pero bueno, es una presentación bastante grande por el contenido de imágenes que tiene, así que me ha tocado hacerle varias cosas para reducir el tamaño. Pero bueno, ya les acabé de compartir ese documento el día de hoy, así que ya está disponible. Creo que eso es todo. Ok, entonces ya está disponible el material del día de ayer, bueno, de los 2 días anteriores para que lo puedan revisar si lo desean, pues, y de ese modo ustedes tengan acceso a esa información. Déjenme ver cómo quedó. Bueno, el documento lo tuve que comprimir muchísimo la calidad de las imágenes, así que probablemente esa sea la novedad que ustedes van a encontrar. Pero bueno, de todas maneras, pues creo que eso no afecta al contenido mismo. Se puede ver tranquilamente. De hecho, ahorita estoy revisando el documento, así que no van a tener ningún problema en ese sentido. Ok, bueno, vamos a revisar lo que dejamos pendiente el día de ayer para arrancar con un nuevo tema. Ok, entonces, haciendo el día de ayer, el demo que estábamos utilizando el día de ayer, y vamos a trabajar sobre ese documento, sobre ese archivo, más bien dicho. Bien, em, creo que esta parte de Marco ya podemos grabar entonces para dejar registro del tema, por favor, gracias. Recording in progress. Bien, entonces revisamos lo que dejamos pendiente en la clase pasada y les pido, tengan la bondad, levanten la mano del Zoom quienes hayan hecho funcionar el demo que estábamos probando, por favor. Ok, perfecto. Veo que más personas pudieron ya hacer funcionar. No hayan logrado hacer funcionar el demo, que quiera actuar como voluntario y compartirnos su pantalla, pues me dicen para poder revisar cuál es el mensaje de error que les está dando, que seguramente será el mismo mensaje de error que les da a todos, dado que todos instalamos prácticamente lo mismo, menos que hayan hecho algo distinto. Entonces, si algún voluntario tiene o quiere contarnos cuál es el problema que tiene, les puedo ayudar a resolver, por favor. De pronto yo Claro que sí. ya le comparto pantalla. Ujú. Perfecto. Me sale. Ok. Claro, pero déjeme ver el error. A ver, ejecútele de nuevo, ejecútele de nuevo. Este de acá. Ujú. Ujú. Ok, bájele por favor el, el script porque más abajo debe haberle puesto o presentado el mensaje de error. Timeout occurred while trying to get a frame from the webcam. Ok, suba hacia arriba por favor. Suba hacia arriba. Un pleonasmo. Suba. Ok, por favor.
Ok, auméntele el espacio del command window, por favor. Disminuye el tamaño. No, no, no. ¿no? No, no, no. No, 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 no. En la línea, la otra, abajo, abajo, abajo. Baje. Eso. Está. Aumente el tamaño. Sí, súbale. Súbale, súbale, no bájele. Le subo. Yo estoy con lo del zoom. Lo que Sí, hizo, pero ya, al revés. Lo que hizo, pero al ya. revés. Ahí está. Ok. Listo. Póngale webcam. Escriba ahí webcam, por favor. Súbale. Ok. Ok. Vamos a comentar la línea 9. Póngale un comentario en la línea 9, por favor. A ver, ejecutémosle ahí. A ver cómo nos va. Póngale, póngale la otra. Bueno, Ya ya le le puse. hice. Le paro. Sí, párele, párele, por favor. El corro y. Ok, ahora sí puede ampliarle el tamaño como estaba antes para tener más espacio de vista del código. Bájele otra vez, le dio otra vez ese error. Me está dando, o sea, se está saliendo aquí. Sí, 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 le dice que no puede capturar un snapshot, eso es lo que le está diciendo ahí. A ver, póngase sobre W, o sea, solamente ponga el cursor sobre W. No, no, solamente ponga el cursor sobre W, exacto. Ok, sí le está tomando la webcam. 1280 por 720. Ahora, póngale sobre IMG. No, ya, eso no le está tomando. Súbale a donde estaba configurado, a la primera parte, por favor. Lo que está puesto en las líneas 6 y 7 estaba por defecto y usted simplemente le comentó, ¿verdad? Claro. Ya, déjele lo que está en la línea 7, por favor. O sea, es lo mismo que lo que está usando, pero por si acaso. Ejecútele de nuevo. Con el SSD. Sí, no va a dar diferencia, pero bueno, por si acaso. No. Apáguele su webcam del Zoom por un momento y vuelve a ejecutar el código. Ujú. Sigue dándole error. No.
No. ¿Qué modelo, qué modelo es su computador? El problema es que no le permite sacar una fotografía. O sea, el programa de la webcam está funcionando, pero el rato que usted quiera tomar una fotografía no le deja. Y claro, no nos dice nada más, bájele un momento, por favor, a ver cuál es el mensaje de error. No, bájele al mensaje de error, baje el mensaje de error. Eh, al- Sí, no dice nada, dice timeout occurred ajá. while trying to get a frame of the webcam. Sí, básicamente lo que dice es que esperó mucho y como no recibe ningún snapshot, no, no puede tomar el frame. Ahora, cópiese ese mensaje y vamos al Google para ver si es que nos sugieren alguna cosa al respecto. Bueno, si no puede copiar, escriba. Escriba, ábrase una pestaña y póngale timeout occurred. Ok, vamos al resto del mensaje porque me olvidé. While trying to get While from. trying to get a frame from the webcam. While trying to get a frame from the webcam. Ahí tiene MATLAB. Ujú. Tercero. El cuarto, bueno, sería. Ajá. Ujú. Ya, ok. Vamos, baje. Ahí alguien está reportando un problema como el suyo. Ujú, baje. A ver, súbele ahí un poquito, por favor. Ah, ok. ¿Usted en qué sistema operativo está trabajando? El mío, no estoy seguro, la verdad. En propiedades, si bien es cierto. Usted es Windows, ¿no? No, usted Sí, es Windows. sí. Ya, es eso. Ok, No sé qué listo. versión. Ajá. Baje. No, no iba. Suele poco. Dice que. Aquí dice que han corrido MATLAB como administrador. Puede ser eso de Eh, los permisos. véale. Ujú. Yo le cierro y le vuelvo a abrir. Bueno, veamos. Normalmente usted debería ser el administrador de ese equipo, o sea, el usuario el que está usando debería ser el administrador, pero bueno, veamos. Pero parece que sí, sí sabe, pero el problema es. Ah, sí, parece que ya prendió la cámara. Y, como que ya detectaron. Veamos. Sí me abre una, pero. Ujú. Bueno, algo está haciendo. Espérese porque todavía está Ujú. ejecutando el código, o sea, eso es lo que le está mostrando ahí. Bueno, aparentemente algo de eso había, de lo contrario, ya tendría el mismo mensaje de error. Bueno, quienes estén experimentando errores hicieron exactamente.
Lo A mí mismo me que sale nosotros otro hicimos. error. Me sale que no reconoce la función o la variable IMG que está en auxiliar y variables. Ya dejo de Bueno, vamos a compartir para resolver. que le solucione el error. Hasta eso veo si vale la de la cámara. Ok. Yo me encuentro en dos computadores, así que no puedo compartir ahorita pantalla. Y difícil le puedo ayudar así, si no veo. Si es que le dice que el error es en la variable IMG, es porque la variable IMG no está tomando valores. Eso es lo que le puedo decir, pero más que eso no le puedo decir porque no puedo ver el mensaje de error. No sé si alguno de los demás que tenían problemas sigue teniendo problemas aparte del que el Sí, compañero ingeniero, si me presentó. puede ayudar a mí, por favor. De mi parte, ya cuando le puse como administrador, ya me ejecutó la cámara ya. Ya se ejecutó bien el como administrador y le puse que esté full pantalla, full screen, esa parte de ahí. Y sí me funcionó. Ok. Ingeniero, yo sí tenía otro problema aparte. Sí, dale, por favor. Si me puede ayudar a ver. Ya. O sea, yo no sé si desde la instalación estaba algo mal, desde la instalación del COVID, porque aquí me aparece esto de aquí, que no sé si, o sea, me dice como que no tengo estos de aquí. No importa, ándate a los archivos del programa. O sea, abre el Estos. archivo que estamos ejecutando, sí. Abre el archivo que estamos Ah, ejecutando es y que, claro, ejecuta sí, ahí. por eso, desde ahí no me aparecía la otra carpeta esa que estaba aquí en esta parte. No me salía esa carpeta. No, pero sí tienes ahí. Tienes COVID-19 Live Webcam Mask. El segundo tienes que abrir. Ah, ok. Entonces, Exacto. bueno, ese es el que ya está abierto acá. Ya, ejecútalo entonces. Ya. Si le pongo aquí. No sé, le pongo cualquiera, ¿verdad? Y de ahí pues no hacía nada. O sea, me parecía aquí un error en esta parte. Ujú. Ah, bueno, no sé si apagando la cámara del Zoom funcionará mejor. No debería haber problema. Yo he Ah, hecho ok. pruebas con la cámara del Zoom prendida y acá también usando, no hay problema. Eso no significa que no dé problema, pero no debería haber inconvenientes en esa parte. Así que espérate un rato, veamos qué mensaje de error te da y en función de eso podemos chequear. Si no, obviamente no te puedo decir mucho de cuál es el problema. Ok. Porque, ajá, de ahí no me sale nada más. O sea, solo se queda ahí y ya. Eso es lo que me dice ahí. Si se queda en ese punto el código y no te da ningún mensaje de error, es que está procesando. Ahí te dio ya un mensaje de error. Entonces baja la parte del bloque de código donde debe estar mostrado el mensaje de error para poder ver qué te dio. Ujú. ¿Pero dónde está eso? Lo ¿Por mismo, aquí? te está dando el mismo mensaje que a tu compañero. Ahora, súbele el bloque del código para ver dónde te da el error. Espérate, no, pero no tanto, donde está Ah, ok. Por aquí. ahí. Te está dando exactamente el mismo mensaje de error que tu compañero. Y te dice en Snapshot, posiciónate sobre la variable W en la línea 24. Solamente pon el Aquí está. cursor encima. Ya. Ya, ok, listo. Tienes exactamente el mismo problema que tu compañero. Ok. Entonces le Es hago lo mismo de exactamente la misma. hacerle, de ponerle en administrador, iniciarle como administrador. Debería eso solucionar. Tienes exactamente el mismo problema. Si es Ok. que tienes ese problema y otro más, te va a dar otro mensaje de error, pero este mensaje de error se solucionaría como solucionamos con el compañero. Ok, ya lo voy a intentar. Gracias, ingeniero. Ujú. Ok, ¿cómo les fue el resto? No funcionó ni como administrador. ¿Qué mensaje te está dando? El mismo no puede capturar.
Repite, ¿no? funciona. Por favor. El mensaje de error que no puede capturar una imagen, que Ya. ya pasó mucho tiempo. Ok, ¿qué sistema operativo estás usando? Windows 10. Ok, entonces no es problema del sistema operativo. Compárteme, por favor, tu pantalla. Ya no. No sé si ahí se está viendo. Sí, está observando. ahí sí. Sí. Ok, súbele, por favor. Aquí en el Snatch. Ujú. Ya, vamos a la configuración. Ok, la cámara está configurada correctamente según esto. Ok. A ver, ciérrale de nuevo el MATLAB. Y vamos a abrir de nuevo. Ponle. Comparte toda la pantalla, por favor, para ver cómo le haces y en función de eso ver qué problema tienes. Ya. Ahorita no. Ya le pongo, ya le cierro. La anterior vez sí. Ya, ahora sí, esto como lo he visto. Y veamos cómo nos va ahí, por favor. A ver, A ver, todos los demás enciendan sus cámaras para ver qué están haciendo. Si no, después van a decir que no han aprendido nada y a lo mejor están haciendo otras cosas. Debería verles que estén con una mascarilla o algo probando el código. Ninguno le veo haciendo eso. No sé si los que tienen la cámara encendida coincidencialmente son aquellos que no, que tienen problema. Ok, ahora bájale otra vez, por favor, al mm, ok. Ahora sí, hagamos el tema de apágale la webcam del Zoom y ejecútale el código a ver qué pasa. Pues sé que por ahí está el problema. Ya. Doctor, disculpe, sí, he hecho la misma prueba, pero tengo que apagar la cámara de Zoom, si no me da el mismo error del timeout. No. Perdón, no escuché muy bien qué me dijo la persona que habló. O sea, si no apago la cámara de Zoom, me da el mismo error del snapshot. Ah, O sea, como que hay sí. conflicto ahí. Sí, pero bueno, no está ahí el problema. El problema es que no te está dejando tomar una captura con la cámara, pero la librería de la webcam sí está funcionando. Eso es lo raro. Déjame ver algo que podríamos intentar hacer. Hagamos una cosa. Por favor, escríbele en el command window webcam list. Unido todo. Ajá. Ok, solo tienes una webcam. Entonces, hasta ahí no hay conflictos. Dame un momento. Ya. Vamos a ponerle en el command window, Vale. escríbele W igual a webcam. W igual a webcam. digamos. Paréntesis 1.
abre paréntesis, ponle 1, cierra paréntesis, punto y coma. Perfecto. Ahora ponle preview W, dale enter y escribe la palabra preview, abre paréntesis, escribe W, cierra paréntesis, dale 2 puntos, dale 2 puntos de coma, disculpa, y ejecuta. Déjame, eso lo hago yo y debería verse video. La pantalla está en negro, ¿no es cierto? Sí, está en negro. Es por ahí el tema. Y pongamos preview W. A mí me pasó algo similar de la pantalla en negro y le quité el comentario en donde estaba full screen. Ese le dejé sin comentario y apagué la del Zoom. Eso me funcionó a mí. Ok, hagamos eso. Hagamos eso. Sí, está descomentado el full screen. Le comento. No, porque, a ver, lo tuyo es un poco más complicado. Cuando, con esos dos comandos, para los que tienen problemas, cuando ponen el preview W debería darles una ventana donde pueden ver el video de su webcam. Como eso no está pasando, tienes algún problema tú, y esto ya es más a lo mejor de interacción de software con hardware, no sé si lo podemos resolver. Pero eso es lo más simple, o sea, no podemos hacer más ahí. Ya no podemos hacer más, o sea, deberíamos ver. Puedes abrirle por favor la webcam y ya fuera del MATLAB con la aplicación de la webcam para ver qué se ve. Ahí con la cámara. Sí se te ve. Ok, ándate a settings por favor. No, a settings de la ventana donde estabas. Es que es extraño. Es extraño. Ahora, vámonos al command window, por favor, y ponle W. Solamente escribe W y dale enter. O sea, veo que está funcionando bien esa parte. Claro. Primero la variable. Sí, o sea, el programa de la webcam está reconociendo, identificando tu cámara. El problema es que el rato que quieres interactuar a través de ese código para acceder al dispositivo, ahí es donde hay algún problema y realmente, claro, es complejo porque no nos da ningún mensaje. Puedes ponerle, por favor, A igual a 1 o A igual a 0, lo que sea, A igual a 0 o 1, punto y coma, y pongámosle preview de A. No, entre paréntesis. No. Ponle preview W. Sí, y no podemos hacer mayor cosa. ¿No tienes de pronto otra webcam USB que puedas conectar? No tengo. Sí, no podemos hacer más nada ahí. O sea, si no sé, deberíamos ponernos a revisar un poco más minuciosamente, pero
no lo vamos a lograr y la verdad que nos va a eso a complicar la vida. Es que el problema ya es más a nivel de hardware y realmente no sé qué problema te da porque la webcam sí te funciona, pero el rato que quieres interactuar no se abre. O sea, con estos dos pasos deberíamos ya poder ver el video y te está dando todo en negro. Y claro, ya no se me ocurre nada más. Si es que mi recomendación sería, si es que puedes conseguirte una webcam prestada de alguien, puedes ejecutar el código, nada más que le actualizas el nombre en el código al de la webcam que tienes. Para eso, ciérrale esa ventana, por favor. Cuando tengas dos cámaras conectadas, escribe la palabra webcam list en el command window. Ya. Damos enter. Ahí debería aparecer, si tuvieses dos dispositivos, dos nombres. Ya. ¿Ok? Entonces, el Integrated Cam, ya sabes que es la cámara que está conectada a tu equipo. Y si le conectas a otra cámara, ahí debería aparecer ese nombre. Ese nombre es el que reemplazamos en la línea número 5 y debería funcionar. ¿De acuerdo? Ya, listo. Gracias. Digo, lo siento, no podemos hacer más que eso. O sea, es un problema extraño. Ok. Bueno. Listo. Los demás que hicieron el experimento, que ha sido el ejercicio, ¿cómo les fue? ¿Funcionó bien? ¿Funcionó mal? No sé, ¿qué opinión tienen? Al menos conmigo, como que no estaba muy preciso así. Ujú, ujú. Ok. Bueno, por lo menos ustedes ya han usado un algoritmo que obviamente necesita mejora, eso está claro, ¿ok? Pero que, bueno, utiliza redes neuronales en su estructura. Bueno, esto también nos muestra que construir un algoritmo preciso, al menos ese quisiera que sea el mensaje de esta demostración que hemos hecho, no es una tarea fácil, por cierto, ¿ok? No, esto, como vulgarmente decimos, no es de soplar y hacer botellas, ¿no? Esto toma tiempo y evidentemente cuando uno consigue algoritmos que funcionan bien, normalmente no los comparte a los estudiantes o en un curso o en una charla, ¿no? Eso normalmente uno lo vende. ¿Okay? Así que difícilmente van a encontrar cosas que hagan tareas importantes con código gratuito. ¿Okay? Así que eso siempre va a ser la máxima, no solamente en esta área, sino en todo lo que constituye el desarrollo de software, ¿no? Ok, pero bueno, al menos a la mayoría de ustedes les funcionó, ¿ok? Y han tenido ya una idea, un primer uso de esta tecnología. No sé si tienen alguna consulta de esto que hemos revisado, de esto que hemos trabajado hasta ahora para poder contestar y si no, pues avanzar en el tema. ¿No tienen ninguna duda? Yo no es más que una duda, es una consulta porque estaba leyendo y como ahora con inteligencia artificial todo avanza más rápido, empieza una duda que se planteó, no sé si Elon Musk se planteó lo que es la singularidad. Cuando la inteligencia artificial llega a ser más inteligente que el humano. Entonces no sé cómo se podría empezar, porque él promueve la regulación. ¿Cómo podríamos limitar la inteligencia artificial? Ok, usted se nos está adelantando un montón en el tiempo. A ver, le voy a responder un poquito de esta pregunta y quisiera que se acuerde de la pregunta y me la haga el último día de clases, que será la siguiente semana, el jueves, ¿de acuerdo? Donde podremos entender un poco mejor la respuesta que voy a dar. En el mundo hay mucha gente que habla del tema sin tener idea del tema. Y en esto caen personas que son buenas en una área, pero que por la naturaleza del ser humano no pueden ser buenas en todo. Uno de ellos es el extinto Stephen Hawking, que probablemente para física era muy bueno, en eso nadie lo discute, pero en el campo no conocía mucho y especulaba mucho. ¿Ok? Así que en ese aspecto hay muchas personas que hablan acerca del futuro del campo, qué es lo que va a pasar, y una de las preguntas justamente que se analizan es
si la inteligencia artificial será tan inteligente como los seres humanos, ¿ok? Y esa pregunta que parece bien formulada necesita mucha más precisión, ¿ok? La primera cosa que tenemos que definir claramente es qué significa ser inteligentes, ¿ok? La inteligencia artificial, al momento, en este instante del tiempo, en algunos aspectos o en algunos problemas, funciona mejor que la inteligencia humana. ¿Qué quiero decir con esto? Que en algunas tareas la inteligencia artificial da mejores resultados que los seres humanos. ¿Ok? Una de ellas es el tema de clasificación de imágenes, por ejemplo. Hay algunos tipos de imágenes en donde las redes neuronales en particular dan muchos mejores resultados que las personas. Ciertamente, las redes neuronales al ser, o los algoritmos de inteligencia artificial al ser software, no adolecen de ciertas cosas que adolecemos los seres humanos. Y es el hecho de que un computador no se cansa, un computador no necesita dormir, un computador va a procesar a una velocidad más rápida que los seres humanos las tareas de clasificación de imágenes, ¿ok? Un computador no demanda un aumento de sueldo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, el uso de algoritmos, aparte de que la exactitud es más alta en algunos casos, el uso de algoritmos de inteligencia artificial ya ha superado la inteligencia humana en ese punto o en esa tarea específica. Si nos vamos a un sentido más amplio, si la inteligencia artificial puede ser capaz de hacer lo mismo que hacemos las personas, en ese campo, o cuando planteamos esa pregunta, caemos en el campo de la inteligencia artificial general, que probablemente algunos de ustedes o algunos habrán escuchado hablar. ¿De qué trata la inteligencia artificial general? La inteligencia artificial general trata de desarrollar un algoritmo que sea capaz de resolver múltiples problemas simultáneamente. Hoy la inteligencia artificial tal cual existe y tal cual la vamos a estudiar, no en su totalidad, sino solamente un algoritmo, permite resolver un problema puntual. Si queremos resolver otro problema, tenemos que construir otro algoritmo para resolver otro problema. En definitiva, podemos decir que hoy por hoy la inteligencia artificial es un algoritmo por cada tipo de problema. Si pensamos en cómo los seres humanos, en cómo nosotros resolvemos problemas, pues no es que nosotros cambiamos de cerebro para resolver un problema versus otro problema. Los seres humanos con el mismo hardware y software del cual está equipado nuestro cerebro, resolvemos muchos problemas. Y evidentemente también hay problemas que no los podemos resolver. La inteligencia artificial busca simular esa característica de la inteligencia humana, que es la capacidad de poder resolver múltiples problemas. Eso es algo en lo que todavía estamos trabajando y apenas se han hecho pequeños pasos al respecto y hay un muy largo camino por resolver. Ok, la pregunta es, en este caso, ¿qué pasa si ya logramos desarrollar una inteligencia artificial general que da un buen resultado en múltiples tareas en las que los seres humanos lo desarrollamos sin ningún problema? ¿Ok? En el límite, ¿qué pasa si esa inteligencia artificial general es capaz de resolver bien todos los problemas? Bueno, ahí surge un punto importante del cual no sabemos, y ahí es donde digo que nadie en realidad hasta ahora ha podido dar una respuesta que sabemos que es la correcta y todo lo que hay es especulación. Viene un tema interesante que quiero plantearles. Si los seres humanos, si las personas pensamos mediante un algoritmo o un procedimiento que se ejecuta en nuestro cerebro, entonces en principio cualquier algoritmo que se ejecute en un computador con suficiente capacidad de procesamiento podrá ejecutar lo mismo que hace nuestro cerebro. Porque al final nuestro cerebro también sería un computador biológico, pero computador al fin. Así que si nuestro cerebro hace solamente cómputos, pues eso en algún momento lo podremos replicar con un computador, dada obviamente suficiente capacidad de ese computador. ¿Ok? Con este razonamiento, alguien se ha planteado y hace algún tiempo la pregunta de
¿qué pasa si nosotros pudiéramos copiar las conexiones sinápticas que ocurren en su cerebro con precisión en un chip de silicio, en un procesador, de tal manera de que en el chip de silicio tenemos exactamente las mismas conexiones sinápticas que ocurren en su cerebro? ¿Y qué pasa si conectamos con una cantidad infinita, bueno, no con una cantidad infinita, con una gran cantidad de alambres, lo que experimentan sus neuronas con lo que está pasando con las neuronas simuladas en el chip de silicio? En este caso, en definitiva, el chip de silicio tendría la misma estructura y las mismas estimulaciones que su cerebro está teniendo. En un mero procedimiento de cálculo, el chip estaría haciendo exactamente lo mismo que está haciendo su cerebro, y en ese caso tendríamos dos ustedes. Uno que son ustedes y el otro que es el otro usted, que sería el chip de silicio. ¿Qué pasará? No sabemos. Nadie ha hecho ese experimento, ¿ok? Ni hay suficiente base teórica como para decir qué es lo que va a pasar. Pero lo que sí podemos decir es que si es que el cerebro solo ejecuta un procedimiento computacional, pues tendríamos dos ustedes. Uno biológico y uno un chip. Pero si es que el cerebro humano hace algo más, o más bien dicho, nuestros pensamientos, nosotros, dependen de algo más del resto del cuerpo, pues efectivamente nos estaría faltando una parte en el chip de silicio que no la tendríamos o no la consideraríamos. En ese sentido, la respuesta es: no sabemos qué va a pasar. Sabemos nosotros que los seres humanos somos conscientes. El problema es que, de nuevo, no podemos dar una definición de qué significa estar conscientes. Sabemos que estamos conscientes, pero no podemos decir qué es la conciencia. ¿Ok? Lo que sí podemos decir es que un acto de conciencia es el hecho de que nosotros podemos predecir nuestra existencia. Es decir, yo puedo decir: quien está hablando soy yo, ¿ok? Puedo reconocerme a mí mismo y puedo saber qué es lo que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces tengo conciencia de mis actos. La pregunta es: ¿podrán los algoritmos predecirse a sí mismos? A eso se llama tener, en inglés es self-awareness, o la traducción al español sería estar alerta de uno mismo o algo así. ¿Ok? De nuevo, la respuesta objetiva que les puedo dar es: no sé, ni nadie sabe al respecto. ¿Ok? Todo lo que se dice al respecto son meras especulaciones. Si les gusta hacer ejercicios mentales, pues analicen esas especulaciones y ustedes fórmense su propio criterio. Pero en materia científica, en materia de saber o de predecir qué es lo que va a pasar, no hay un mecanismo que nos permita decir exactamente qué es lo que va a ocurrir hasta ahora, y todo lo que se dice, insisto, en ese sentido es una especulación. No sé si queda claro el punto, ¿ok? Y adicionalmente quisiera comentar algo más. Mucha gente habla en torno al tema de la inteligencia artificial viendo algunas películas que hablan de inteligencia artificial en su argumento. Y lo que les puedo decir es que la mayor parte de películas que usan inteligencia artificial como parte de su argumento, como parte de su guión, dan una mala información de lo que es la inteligencia artificial. En este curso vamos a ver algo al respecto y ustedes se harán una idea de qué es inteligencia artificial y podrán contrastar versus la idea que probablemente ustedes tienen de inteligencia artificial únicamente viendo en las películas. Entonces, no necesariamente lo que hace un buen argumento de una película es lo que corresponde a la realidad. Y uno tiene que exagerar ciertas cosas para que sea un buen producto comercial que la gente vea mucho. Pero no necesariamente esas cosas que se hacen son un reflejo de la realidad. De hecho, si fuera un reflejo de la realidad, sería un documental. ¿Ok? Y usted va al cine a dejar volar su imaginación, ¿ok? Y usted sabe lo que está viendo no es real. Pero el problema es que a veces uno cree que eso es la realidad
casos esos conceptos pueden ser erróneos. ¿De acuerdo? De esto podemos hablar, insisto, un poco más y con conocimiento de causa la próxima semana. No sé si tienen alguna otra inquietud. ¿No? Bien. Vamos a empezar entonces ahora ya hablando de menos cosas generales y de cosas más específicas de este curso, ¿no? Así que voy a compartirles mi pantalla y vamos a comenzar revisando algunos conceptos que son importantes en este tema. Muy bien. Vamos ahora a dar una particular de el elemento fundamental de una red neuronal artificial, que es las neuronas, ¿ok? O es una neurona. Ok, aquí tenemos un dibujo que nos ilustra este órgano tan importante del cual ya mencionamos algo en la clase pasada, en la primera clase, de hecho, al que le denominamos brain o cerebro, ¿ok? Y es la máquina que determina en definitiva quiénes somos y cómo percibimos el ambiente que nos rodea. ¿Ok? Este cerebro resulta de que está formada por la interconexión de células, donde estas células se llaman neuronas. Probablemente ustedes un gráfico como este lo vieron o lo revisaron cuando estaban tomando clases de biología. Les doy un dato interesante. El cerebro 86 billones de neuronas. ¿Qué significa 86 billones de neuronas? 86.000 millones de neuronas. Esto es igual a 86.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este número de neuronas. Este es un número bastante grande. ¿Ok? Entonces, esto es en promedio. Hay unas personas que tienen más, por supuesto, otras personas que tendrán menos, pero en promedio un adulto tiene esa cantidad de neuronas y esto se escribe a propósito 86B. 86B es 86.000 megas, ¿no? Y 86.000 megas es 86.000 millones de neuronas. ¿Ok? Así que ya con esto, no sé si ustedes se dan cuenta, bastante grande. Este número es bastante grande, ¿ok? Así que ya pueden imaginarse la gran cantidad de cosas o de neuronas que hay en el cerebro y bueno, toda esta complejidad de neuronas y su interacción es lo que nos permite ser quienes somos, ¿sí? Y hacer lo que hacemos. Y determina, obviamente, insisto, quiénes somos nosotros. En estas neuronas nosotros podemos distinguir tres partes fundamentales. Las neuronas se ven como estas ramificaciones que tienen esta colita que ustedes ven aquí, ¿ok? Y aquí tenemos el núcleo. Esta es una célula, por si acaso, ¿no? La neurona es una célula. Y como en toda célula, pues hay un núcleo, ¿ok? Y el núcleo de la neurona está aquí, en esta parte. Estas ramificaciones que salen del núcleo se llaman dendritas. Esta colita en realidad es una especie de cable con una protección. Si nosotros dibujáramos esto en perspectiva para ver qué es el axón se... ¿Ok? Donde por este tubo hay una especie de cable que lleva la información del núcleo, ¿ok? Hacia
las dendritas de otras neuronas. En definitiva, haciendo la relación entre lo que he dibujado, el aislante que tenemos en nuestras neuronas, si cabe el término, es una banda de mielina, si son lípidos en definitiva que hay aquí, que evitan que neuronas vecinas, que señales de neuronas vecinas interfieran con la señal que esta neurona manda hacia otras neuronas. Por eso decía, esto es una especie de aislante. ¿Ok? Entonces con eso evito que la señal que viaja por este cable se dañe o se corrompa. ¿Ok? Entonces, que forma parte del cerebro, ¿ok? Y ahí viene el primer tema. Hasta ahora no sabemos cuál es la estructura del cerebro, es decir, no sabemos cómo están interconectadas las neuronas. Solamente sabemos que las neuronas se interconectan, pero no sabemos qué estructura o cuál es el mapa de interconexión entre estas neuronas. ¿Ok? Entonces, si dibujáramos otra neurona aquí, ¿ok? Esta neurona va a conectarse quizá con esta neurona y con otras neuronas más que haya por aquí. ¿Ok? Esta interconexión de neuronas es lo que se denomina una sinapsis. ¿Ok? Y es en estas interconexiones en donde se da el procesamiento o parte del procesamiento que tiene nuestro cerebro. Otra parte ocurre en el núcleo de las neuronas. Entonces, por lo menos de lo que se sabe ahora, parece que los pensamientos se guardan mediante interconexiones sinápticas o conexiones sinápticas, como se denomina. Ok, no quiero dar mucha profundidad a esto porque este no es un curso de neurociencia, ni yo soy un neurocientífico como para dar más profundidad en este tema. Simplemente lo que quiero que quede claro de aquí es que el cerebro humano se forma de una interconexión de una gran cantidad de neuronas. No sabemos cómo están interconectadas, pero sabemos que están interconectadas en alguna forma. Y que el cerebro de un adulto tiene en promedio 86.000 millones de estas cosas llamadas neuronas. Ok, en los años 50 del siglo pasado, hubo una persona a la que se le ocurrió representar matemáticamente la estructura de una neurona biológica y ese fue el punto de nacimiento de las redes neuronales artificiales, que es lo que vamos a ver ahora. Les presento a una primera red neuronal artificial, una red neuronal bastante básica, que es la que vamos a empezar estudiando en este curso. ¿Ok? Les presento acá a la neurona biológica que acabamos de ver hace un momento y aquí les presento a una neurona artificial. ¿Ok? Fíjense ustedes, aquí tenemos una neurona, ¿ok? Estos son, les voy a llamar nodos de entrada. Todas estas de aquí, bueno, a excepción de esta última, todas estas de aquí, déjenme usar un color blanco, todas estas de aquí son neuronas. ¿Ok? Y si tomáramos como referencia una neurona, por ejemplo, déjenme poner esta neurona de aquí. Esta neurona tiene varias entradas y tiene una salida. Entonces, esa neurona o cualquiera de estas neuronas que están aquí tienen esta estructura que ustedes ven aquí. Ok, ahora comparemos la estructura de esta neurona artificial
con la estructura de una neurona biológica. Habíamos dicho que la neurona biológica tiene un núcleo. Bueno, pues este es el equivalente al núcleo de la neurona biológica. Esto es el núcleo. ¿Ok? Habíamos dicho que la neurona biológica tiene un axón, que es por donde sale la señal de esta neurona hacia otras neuronas. Este sería el equivalente al axón. Y que tiene dendritas por las cuales recibe las señales de otras neuronas o del mundo externo. Bueno, estas serían los equivalentes a las dendritas. Entonces, una neurona artificial tiene una estructura inspirada en una neurona biológica, al menos en las partes fundamentales de la neurona biológica, y cuando yo interconecto una serie de estas unidades que están encerradas en esta especie de circunferencia, yo logro tener algo que se denomina una red neuronal artificial. Ahora, la pregunta es ¿por qué se llama red? ¿Por qué no le damos el nombre de cerebro artificial? Porque al final el cerebro es una interconexión de neuronas. ¿Por qué no llamarle cerebro artificial si no en su lugar le llamamos red? Bueno, la persona que le dio el nombre de red neuronal artificial probablemente se dio cuenta que si le llamaba a esto cerebro artificial, el hecho de decir que esto es un cerebro artificial significaría que esta red está haciendo ciertas cosas que pasan en el cerebro, tanto en estructura como en funcionamiento, o en anatomía y en fisiología. Anatomía es la estructura, la fisiología es el funcionamiento. Y esa la verdad que no sabemos. ¿Okay? Entonces, el paralelismo que existe entre las redes neuronales y el cerebro es que las dos tienen neuronas, pero nada más. Ahí empieza y ahí acaba la similitud que existe, por lo menos hasta este punto, entre redes neuronales artificiales y cerebro. ¿Ok? Para poder hacer que las redes neuronales artificiales hagan ciertas cosas que pasan en nuestro cerebro, tendríamos que conocer con precisión qué pasa en nuestro cerebro, y la verdad que, como he dicho ya anteriormente, de eso conocemos poco. ¿Ok? Así que, dado que aquí simplemente estamos conectando neuronas siguiendo una cierta estructura, por eso le dieron el nombre de red, y neuronal porque estamos interconectando neuronas, y neuronas en realidad sería redes y neuronales artificiales iría junta. ¿Por qué? ¿Por qué red? Ya he dicho, porque estamos conectando las neuronas siguiendo una estructura. ¿Y por qué neuronas artificiales? Claro, porque son neuronas artificiales las que estamos interconectando. ¿Queda claro entonces hasta ahora, en definitiva, qué es una red neuronal artificial? Es una interconexión de neuronas artificiales. ¿De acuerdo? Ahora, hay algo más que en este gráfico podemos ver, y es estas variables. A estas variables, en el lenguaje técnico, las vamos a llamar pesos sinápticos. ¿Por qué se llaman pesos sinápticos? Ya les había dicho que una sinapsis se da cuando la salida de una neurona se conecta con la entrada de una neurona, es decir, cuando la ramificación de la acción se conecta con las dendritas de otra neurona. Eso es una sinapsis. Entonces, cuando decimos pesos sinápticos, estamos hablando de sinapsis, es decir, que esto se interconecta con otra neurona. Entonces, efectivamente, si tomamos como referencia estas dos neuronas, esta de aquí y esta de acá, ¿ok? Fíjense que la salida de esta neurona se interconecta con la entrada de esta neurona. Aquí estaría, digamos, el punto de conexión. Aquí está ocurriendo una sinapsis. ¿Ok? Y esta sinapsis tiene un peso, ¿ok? O esta neurona le da un peso a esta conexión, y a ese peso es al que le llamamos un peso sináptico. Eso sabemos que sí ocurre en las neuronas biológicas. Las neuronas biológicas que reciben las entradas de múltiples neuronas le dan cierto peso
a cada una de las conexiones con las que interactúan, o a cada una de las conexiones que tienen. Entonces, estos pesos también están inspirados en lo que pasa en las neuronas biológicas. Al final, ¿qué son estos pesos? Son números. Son valores. ¿Ok? Estos son números. ¿Qué pasa en el núcleo? En el núcleo ocurre una operación matemática que ya les voy a indicar cuál es, y con eso, con esos pesos sinápticos más lo que ingresa, ocurre cálculos en el núcleo y en base a esos cálculos esta neurona da una respuesta. Entonces, esta unidad simple hace toda esa cantidad de cosas. Recibe datos de otras neuronas. Esos datos ingresan a través de estos nodos que he puesto aquí. Esto de punto, punto, punto significa que aquí hay más neuronas, por si acaso, ¿no? Entonces, se reciben los datos de otras neuronas. Esos datos pasan por estos pesos sinápticos. Eso, de alguna manera, se combina en el núcleo de la neurona artificial, y una vez que se hacen ciertas operaciones dentro de este núcleo, esta neurona da una respuesta. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace, en definitiva, una neurona artificial. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, algo no queda claro, me dicen, por favor. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Sí. Diego tiene una pregunta. Sí, ¿me podría repetir para que la función de los pesos sinápticos, por favor? Esa parte. Sí. Esto va a quedar más claro en una lámina siguiente cuando hagamos un ejemplo, pero esto en definitiva dice qué tan importante es esta entrada para la salida que va a dar esta neurona. Como tengo múltiples entradas, a lo mejor no todas tienen el mismo peso en lo que tiene que hacer esta neurona, y estos números controlan qué tan importantes son las entradas. ¿De acuerdo? Ya, listo. Entonces vendrían a ser el bias, ¿cómo se conoce? No, el bias es el B0. El bias es B0. Bueno, usted me está preguntando, usted alguna vez ha visto algo de esto, me imagino, y por eso me está preguntando el bias, ¿no? Sí. Ok, el bias es esto. El bias, este peso de aquí, solo este peso, este B0, que no está conectado está conectado a una entrada que es 1. Estas son variables, ¿no? Cuando pongo variables significa que aquí puedo poner cualquier dato. Cuando aquí pongo un 1, significa que aquí no puedo poner cualquier dato. Aquí va 1. Entonces, el peso sináptico asociado a esta entrada de 1 se denomina bias. Ya, gracias. ¿Mejor así? Sí, ahí sí. Listo. Ok, bueno, no expliqué a ese nivel porque no esperaba que me salieran con una pregunta así. Esperaba que supieran menos para poder yo lucirme más. Pero ya veo que hay estudiantes brillantes. Me hacen acuerdo de un chiste que les puedo contar más adelante cuando estemos un poco cansados, ¿ok? Así que me hacen acuerdo, les cuento un chiste más adelante. No soy muy bueno para contar chistes, así que no esperen mucho, pero espero que se rían al menos. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿No? Listo. Bueno, aquí viene un punto importante, ¿no? Resulta de que decir redes neuronales artificiales, decir que uno está usando redes neuronales artificiales, es decir como hoy conocí una persona. Entonces, no sé, si es que su hermano o su hermana o su papá o su mamá o cualquiera que está conversando con ustedes les dicen, mira Diego, hoy conocí una persona. De hecho, hagamos ese experimento, ¿no? Le digo, mira Rafael, o hagamos Estefanía, ¿ok? Hoy conocí a una persona. Interactúe conmigo. ¿Qué preguntaría usted? ¿Quién? ¿Quién es? Entonces, exactamente, esa es la pregunta obvia que uno tiene que hacer. Entonces, cuando uno dice redes neuronales artificiales, es como decir persona. Y la pregunta es, ¿qué persona? Entonces, las redes neuronales artificiales
hay de varios tipos y cuando alguien les diga estoy usando una red neuronal artificial, esa no es información suficiente. Deben decirles estoy usando tal red neuronal artificial. ¿Ok? Entonces, en el mundo y cuando se dan charlas, y de hecho yo mismo en la charla introductoria para no marearles, les dije en esto se usa redes neuronales, pero uno creyera que las redes neuronales son solamente de un tipo. Y resulta de que aquí les muestro que hay redes neuronales de diferentes tipos. ¿Qué es lo que diferencia a una red neuronal de otra red neuronal? La diferencia es la topología o ese término sofisticado se traduce en la estructura o interconexión de las neuronas y lo que hacen las neuronas. Entonces, de aquí en adelante, si en algún momento nada más, ustedes inmediatamente pregunten qué tipo de red neuronal está utilizando. Hay varios tipos, como ustedes pueden ver. Hay redes neuronales feed-forward, que son las que vamos a estudiar. Hay redes neuronales profundas. Hay redes neuronales recurrentes. Hay redes neuronales que tienen celdas que tienen una memoria de baja capacidad, pero a largo plazo. Hay redes neuronales que tienen lo que se denominan unidades con compuertas. Hay autoencoders. Hay autoencoders variacionales. Hay autoencoders para o por eliminación de ruido. Existen lo que se denomina los autoencoders ralos o sparse autoencoders. Hay las cadenas de Markov, las redes de Hopfield, las máquinas de Boltzmann, las máquinas restringidas de Boltzmann. Hay una red neuronal convolucional. Hay una red neuronal deconvolucional. Hay una red neuronal convolucional y deconvolucional. No les quiero marear con más nombres, pero simplemente quiero decirles que hay varios tipos de redes neuronales artificiales. Así que cuando dijimos que este curso va a ser de redes neuronales artificiales, como todo, ¿no? Nos dan una gran publicidad y ya nos damos cuenta de que no vamos a poder cubrir todo. Es más, les cuento algo, yo vivo trabajando en esto ya más de 15 años y muchas de estas no sé cómo funcionan. Y ojo que redes neuronales artificiales es apenas un tipo de algoritmo que hay en el campo del machine learning. Hay muchos otros algoritmos más. Entonces ya pueden darse cuenta ustedes de que este campo es bastante amplio y cubrir en un curso corto es imposible. Bueno, y en un curso largo también es imposible. Entonces, los cursos, ver principios y fundamentos y algunos ejemplos y con eso darles las habilidades necesarias para que ustedes puedan aprender nuevas arquitecturas si es que ustedes deciden trabajar en el campo, por supuesto. Entonces, la mala noticia de redes neuronales artificiales es que hay de diferentes tipos. Bueno, nosotros vamos a empezar como siempre por las más fáciles que son las feed-forward. No sé si tienen alguna consulta en esta parte, si es que la tienen, pues me dicen por favor. ¿No? Ok. Ustedes vieron anteriormente que aquí hablaba de un X1, X2, X3. Ustedes sí están familiarizados con esta notación de subíndices, ¿no? X1 es una variable simplemente, ¿no es cierto? Ok, ya. Bien. Entonces, ¿qué representa eso? Bueno, les voy a poner un caso de un escenario típico donde vamos a desarrollar un algoritmo de machine learning para ayudar a especialistas médicos en el diagnóstico de ataques cardíacos. Ok, entonces aquí tenemos un médico. Cuando nosotros nos vamos al cardiólogo, el cardiólogo nos hace una serie de preguntas, quizá nos manda a hacer algunos exámenes, ¿ok? Entonces, cada pregunta que nos hace es una variable que él intenta asignarle un valor. Cada examen que nos manda a hacer también es una variable, es decir, en definitiva, este médico al final lo que está haciendo es dando valores a un conjunto de variables que él debe analizar en la patología y a esas variables les llamamos X1, X2, X3, X4, X5, X6 y así sucesivamente.
Con estas variables que él analiza, él nos da un resultado. A ese resultado le vamos a llamar Y. Este médico, si lo que quiere evaluar es si estamos o no estamos en riesgo de sufrir un ataque cardíaco, pues en base a todo lo que nos preguntó y todo lo que nos mandó a analizar, nos dirá, y su conocimiento, por supuesto, en este caso el algoritmo de predicción es lo que él aprendió en la escuela de medicina, más lo que él ha ido aprendiendo en el ejercicio de su profesión. En base a ese conocimiento, nos va a dar una respuesta. Ahora nosotros queremos desarrollar un algoritmo, un programa que haga esa tarea que hace el médico. Es decir, un programa que analice ciertas variables de entrada y en función de eso nos diga si esta persona está en riesgo de sufrir un ataque cardíaco o no está en riesgo de sufrir un ataque cardíaco. A propósito, noten que en este caso la respuesta que nos va a dar este algoritmo va a ser 0 o 1. Nada más que 0 o 1. Nos va a dar 0 si no estamos en riesgo de sufrir ataque cardíaco y nos va a dar un 1 si estamos en riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Lo mismo que nos diría el médico, ¿sabe qué? Usted está en riesgo de sufrir un ataque cardíaco o usted está saludable, es decir, no está en riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Ok, ahora, el médico tiene ojos, ok, tiene oído, y aparte tiene equipos con los cuales puede definir el valor de estas variables. El médico nos puede ver. Nosotros necesitamos abstraer a esta persona a un tipo de dato que el computador puede procesar. Y lo que los computadores pueden procesar son números. Entonces, en definitiva, tenemos que caracterizar a esta persona mediante números. Y a esos números les vamos a poner en una estructura a la que llamamos vector. Entonces, esto es un vector. Ustedes han estudiado esto en física hasta la saciedad. En álgebra lineal también habrán estudiado vectores. Así que espero no volver a traumarlos con ese tema, sino simplemente recordarles que esto es un vector. Ok. Entonces, para el computador, el médico va a ver una persona que tiene una forma, que tiene un género, un nombre, etc. Lo que para el médico es una persona con esta forma, para el computador esa persona va a ser simplemente un vector de números. ¿Qué variables, o estas variables o estas cantidades que hemos puesto aquí, bueno, más que cantidades, estas variables que hemos puesto aquí, qué representan de la persona? La variable x1 es, bueno, todas estas variables son variables binarias. Por ahora. Son así o se llaman así porque toman o 0 o 1. Entonces la variable x1, ¿qué representa? La variable x1 representa o tendrá 0 si la presión arterial de la persona es normal y representará un 1 si la presión arterial de la persona no es normal o es anormal. ¿Ok? Entonces x1 es una variable que tiene información de la presión arterial de la persona cuyos datos vamos a procesar a través de este algoritmo. Hasta ahí me siguen, ¿no es cierto? X2 es una variable que contiene información del peso de esta persona. Si el peso es normal, esta variable tomará 0. Si el peso no es normal, o si está excedida de peso o falta de peso, esta variable tomará un 1. La variable x3 va a tener 0, 1 de nuevo, y hemos dicho que es binaria. Va a tomar 0 si nadie en su familia sanguínea ha sufrido un ataque cardíaco y un 1 si alguien en su familia sanguínea en primero o segundo grado de consanguinidad ha sufrido un ataque cardíaco. Entonces, noten ustedes que hemos definido un vector que contiene información relevante para el problema de interés. ¿Ok? Y ahí viene una de las primeras tareas a las que nosotros nos vamos a enfrentar cuando construimos un algoritmo para resolver algún problema en la que queremos procesar mediante números, mediante variables. Y nosotros somos los que tenemos que definir estas variables.
Estas variables miden ciertas características de la persona y por eso este vector recibe el nombre de vector de características. O si es que ustedes están familiarizados con el inglés, esto es un feature vector. Ok. Entonces, este vector se llama vector de características porque cada una de estas variables miden una característica en el objeto que quiero representar para ser procesado por este algoritmo. ¿Ok? Y claro, yo tengo que definir qué variables voy a medir o qué características voy a medir en el objeto que quiero procesar. Lo lógico es que yo me ayude de un médico que me guíe en qué cosas voy a poner aquí. Así que, como ven, uno aquí necesita un trabajo multidisciplinario en donde el programador sabe cómo representar los números y cómo pasarle esto al computador y cómo construir este algoritmo, pero el médico sabe qué cosas medir. ¿Ok? Entonces, es un trabajo multidisciplinario. Por ahora, no vamos a decir que hay aquí, simplemente aquí hay un programa que se ejecuta en un computador que en base a estas variables nos da una respuesta de 0 o 1. En estas condiciones que yo he puesto aquí, el vector de características, les pregunto yo, ¿cuántos casos diferentes puedo yo analizar? O en pocas, ¿cuántos vectores de características yo puedo construir con 3 variables binarias? De un vector sería pongámosle esto, el x1, el vector x1 sería 0, 0, 0. Un segundo vector sería 0, 0, 1. ¿Cuántos de estos vectores hay? N. ¿Cuántos? N vectores porque pueden entrar pueden entrar N número de personas, se pueden medir las características. No, pero digo, N ¿cuántos número de vectores? A ver, primero, aquí les voy a... No se vayan a enojar porque lo que les digo, ¿no? N es una variable. Yo lo que necesito saber es N, el N que usted dice, ¿qué número toma? ¿Cuánto vale? Ok, 1. 2. Hago una precisión por si se entendió mal. Lo que quiero saber es cuántos vectores diferentes hay. Puede que 2 personas compartan este mismo vector. Es decir, si yo tengo 2 personas en donde la presión arterial es normal, el peso es normal y nadie en su familia ha sufrido un ataque cardíaco, las 2 personas van a tener 0, 0 en el vector, 0, 0 en el vector que los caracteriza. ¿Okay? No pregunto eso, sino cuántos vectores distintos de estos hay. ¿Cuántos? Ese sería 8. 8. de la N. 8. Efectivamente, serían 8. Donde el último vector, si pusiéramos en orden, es 1, 1, 1. ¿Sí? Ahora sí, un poco combinando con lo que nos dice Diego y ya saliéndonos un poco de la parte didáctica y pensando ya más en la parte práctica. ¿Ustedes creen que este número de variables y esta representación o esta definición de las variables va a ser suficiente como para dar una respuesta con una buena exactitud? ¿Qué dicen ustedes respecto del problema? Todo mundo, bueno, casi todo mundo dice que no. La pregunta es ¿por qué? Que mientras más información tengamos acerca del paciente, yo creo que podríamos dar algo más exacto. Yo que se pueden haber, puede tener algo hereditario que le ocasione eso. Entonces, y un sinfín de detalles. Perfecto. Usted en definitiva, Abraham, lo que nos sugiere es usar más variables, ¿no es cierto? Ya, está bien, es razonable y es correcto. Pero, ¿qué tal si yo voy a usar 1000 variables binarias? ¿Estaría ya cubierto ese tema? ¿O si usara 1000 variables, asumiendo que 1000 son suficientes, qué otro pero le verían ahí? No valdría porque mientras más características también necesita más, como decir, más vectores para entrenar, entonces ya genera un problema.
Ok, eso también es cierto. Pero hay otra cosa. Digamos que estas variables son suficientes. Les voy a poner algo. ¿Qué pasa si una persona tiene como presión arterial 125/75? Cuando la presión arterial, ustedes saben que la presión arterial son dos números, ¿no? Sí, sí saben eso, ¿no? Sistólica y diastólica. La presión que los hombres, por cierto, no es que Recording quiero... stopped. Uy, Recording ¿Alguien? in progress. ok. La presión arterial que voy a poner como referencia es para los hombres, ¿no? Y no es que quiero excluir aquí a las damas, pero yo sé que las damas tienen una presión más baja, pero no sé cuánto es, ¿ok? Los hombres, en promedio, deberíamos tener 120/80. Esto es una presión normal. Entonces, en ese sentido, si hay una persona que tiene 125/75, ¿dicen que es una presión normal o que no es normal? ¿Qué dirían ustedes? Si comparáramos estos dos datos. Si comparáramos estos dos datos, deberíamos decir que no es normal, así de simple. Si no tiene 120/80, no es normal. Se acabó, no hay que pensar mucho. ¿Ya? Pero si un médico ve esto, va a decir 120/75 es normal. Entonces resulta de que en este caso, fíjense que una presión normal sería puesta como anormal. Ahora, ¿qué pasa si viene una persona y tiene 160/60? Si comparamos de nuevo estas dos cantidades, de nuevo, esta sería una presión anormal, ¿sí o no? Pero ¿cuál de estas dos personas estaría en más alto riesgo de sufrir ataque cardíaco? ¿Esta con 120/75 o esta con 160/60? La de 160/60, ¿sí o no? Entonces fíjense que esto de representar con ceros y unos las variables no es buena idea. A lo mejor sea conveniente a esta variable x1 dividirla en dos variables, donde una variable sea la presión sistólica, el número, sin yo decir esto es alto, esto es bajo, y la otra variable sea directamente la presión diastólica. ¿No les parece que eso sería mejor? Ok, ¿cómo se determina si una persona tiene un peso adecuado o no tiene un peso adecuado? Por el índice de masa corporal. Correcto. ¿Cómo se calcula? Bueno, no le voy a preguntar. Si sabe, me dice, pero si no, al menos dígame, si conoce, por supuesto, qué variables físicas intervienen en el índice de masa corporal. ¿Sabe usted o cualquiera, no? No hay ningún problema. Peso y la altura. El peso y la estatura, efectivamente. ¿Ok? Esas dos variables intervienen en el cálculo del índice de masa corporal. ¿Ok? Pero, de nuevo, ¿ok? Supongamos que tengo una persona que tiene, voy a poner mis datos un poco aquí. Bueno, no, más bien olviden que son mis datos, ¿no? Van a criticarme mucho o van a elogiar mi apariencia física, ¿ok? 1,60. Hasta antes del viaje creo que estaba en 63 y después del viaje ya mejor no me quiero ni medir. Ok, este era mi peso. Yo tenía un sobrepeso leve, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si viene otro individuo? Entonces, según esto, yo tendría un valor de 1, ¿ok? Pero ahora, ¿qué pasa si viene un individuo que tiene 1,60 mismo de estatura, pero que tiene 100? Fíjense que estos dos caerían dentro de esta categoría de tener peso, de no tener un peso normal, ¿ok? Y aparte, les pongo algo más. Les pongo un tercer caso aquí. ¿Qué pasa si viene un individuo con una estatura de 160 centímetros o de 1,60 metros y que tiene, no sé, 40 de peso? Este tampoco es un peso normal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tanto sobrepeso como un peso bajo se camuflan en un 1 y este 1
comprime demasiado la cantidad de información que yo tengo. Entonces, de nuevo, esta X2 resultaría mejor si la pongo peso y estatura, ¿sí o no? Ok. Entonces, como ustedes pueden ver, ya para no seguir en esta parte de caracterizar a una persona mediante un conjunto de variables o un conjunto de características es por sí mismo un problema dentro del campo de Machine Learning, ¿ok? Que se investiga y todavía se sigue investigando al respecto, ¿ok? Nosotros en este curso, para todos los problemas, vamos a asumir que esto está dado. No nos vamos a romper la cabeza diciendo qué mido, pero en la práctica, si en algún momento ustedes hacen algo al respecto, ustedes tienen que definir qué variables van aquí. Y efectivamente, alguno de ustedes decía, mientras más variables pongo, más datos necesito para entrenar el algoritmo, lo cual es también correcto. Mientras más variables tengo, mejor describo al objeto. Pero mientras más variables tengo, más datos o ejemplos de entrenamiento necesito para poder entrenar el algoritmo. Lamentablemente, como todo en la vida, no hay algo que no tenga un precio por el cual, un precio que yo deba pagar. Algo gano, algo sacrifico. Así es la vida misma, ¿no? Listo. No sé si de esto tienen alguna consulta. Si algo no queda claro, me dicen, por favor. ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Para concluir con esta parte, resulta de que una vez que yo tengo vectores, a esos vectores los puedo representar en un plano cartesiano. Obviamente, si yo tengo vectores de 3 componentes, yo tendría un plano cartesiano en 3 dimensiones. Pero como siempre dibujar 3 dimensiones resulta complejo, aquí solamente he dibujado 2. Pero en realidad, en el ejemplo en el que estamos considerando, tendríamos que dibujar esto en 3 dimensiones, donde en cada dimensión estaría una variable x1, x2, x3. Como ver esto es complejo, entonces solamente he puesto 2 ejes. Y para no poner ceros y unos, que ya hemos dicho que no es la mejor forma de representar un objeto, aquí ya he puesto valores. X1 es el peso de una persona en kilogramos, en milímetros de mercurio. ¿Okay? Aquí tengo puntos que ustedes pueden ver. Cada uno de estos puntos es una persona. Esto es una persona. Esta es la persona 1 que tiene x11, x12. Digamos que esta es la persona 2 que tiene el vector x21, x22. Esta, voy a decir que esta es la persona 3. Esta es la persona 3 con x31, x32. ¿Ok? Entonces, para dar un ejemplo concreto, pongamos simplemente números que me voy a inventar. Digamos que x1, la primera variable es el peso. Digamos que es, no sé, 100, esto es un peso, esto está al extremo, estos son, no sé, 150 kilos. Y la presión sistólica, digamos que es 110. ¿Ok? Esta es una persona que de peso tendría un poquito menos, 140, digamos, y que de presión sistólica tiene menos que la anterior. Esta es una persona que tiene un peso de, si esto es 150, esto probablemente es 80, y una presión de bastante bajita, no sé, 85 lo voy a poner, me estoy inventando. Ok, entonces cada punto en este plano cartesiano es una persona representada a través de estas 2 características. Los colores representan qué pasó con estas personas. El azul representa la información de que esa persona sufrió un ataque cardíaco y
el verde representa la información de que esa persona no recibió, no sufrió un ataque cardíaco. ¿Ok? Entonces, el objetivo de nosotros es construir un algoritmo de un hospital. Cuando venga una nueva persona, nosotros podamos decir, esta persona nueva entra o cae a la categoría verde o a la categoría azul. Si cayera en la categoría verde, significa que no está en riesgo de sufrir un ataque cardíaco, y si cae en la categoría azul, significa que está en riesgo de sufrir un ataque cardíaco. ¿De acuerdo? Entonces, el algoritmo tiene como función eso, asignar un color, y para no confundir con colores, o si los colores los confunden, esto sería 1 y esto sería 0. Entonces, lo que tengo que decidir es si a esta persona le doy un 0 o 1, o el color azul o el color verde, dependiendo de el tema de si está o no en riesgo de sufrir un ataque cardíaco. También en el lenguaje de Machine Learning, a esto se puede decir si este pertenece a la clase positiva, esto pertenece a la clase negativa. Cualquiera de esas etiquetas sirven para identificar. Entonces, a esto es a lo que se denominan etiquetas. ¿Y por qué se llaman etiquetas? Justamente porque son cosas que permiten identificar la clase a la que pertenece. ¿Ok? No sé si de esto tienen alguna consulta. Si algo no queda claro, me dicen, por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Vamos a estudiar la primera neurona artificial de nuestro curso, y a esa neurona en el lenguaje de Machine Learning se la llama regresión logística. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un break en esta parte para que ustedes puedan tomar un descanso, para que puedan tomar, bueno, iba a decir una siesta, espero que no tomen una siesta, y al regreso les cuento el chiste que les iba a decir y retomamos esta parte. Son las 7:40, volvemos a las 7:55, por favor. ¿Ok? Recording stopped.